Gracias. Hoy no hemos hecho esto, a veces lo hacemos, pero me encanta hacerlo. Nos ponemos de pie y dile hola a la persona que tienes al lado, dile bienvenido, me alegro de verte. Eh, Esto es la iglesia, esto es una comunidad acogedora que se acoge y también que acoge a los que vienen de fuera. Así que muy bienvenidos todos, los asiduos y también los que nos visitan y los que nos siguen por internet. Muy bien, tenemos una serie que se llama Grandes Certezas. En un mundo de incertidumbre y de mentira, los cristianos creemos que existen verdades, que son verdades que no cambian, inmutables. Y estos son certezas. El que conoce la Biblia, que conoce a Dios, sabe que Dios ha respondido a muchas preguntas que nos hacíamos y que nos ha dado respuestas y también que nos ha dado certeza. Las certezas, decíamos, lo definíamos, y voy a repetirlo porque es bueno que lo recordemos, son convicciones firmes que tenemos y puntos de referencia en nuestra vida. Las certezas son los pilares que sostienen nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras acciones y nuestra vida, ¿no? Son las verdades que nos sostienen. Y en base a esas certezas, a esos valores, pues nosotros actuamos y vivimos. Estamos viendo la certeza de la existencia de Dios. El salmista decía, porque yo sé, o sea, esa es una certeza, ¿no? Yo sé que el Señor existe y que el Señor es grande. Estuvimos también hablando acerca de las certezas de Pablo en medio de una situación dificultosa, difícil, de sufrimiento, ¿no? Porque yo sé a quién he creído. Él estaba en la cárcel, las cosas no iban bien, ¿de acuerdo? Lo estaba pasando muy mal, pronto va a morir, pero él tenía la certeza absoluta de que aquel en el que había creído, en el que había confiado, le iba a guardar, pasase lo que pasase, guardará mi depósito, decía, que es su vida y todo lo que tiene y todo lo que es para aquel día. Por lo tanto, nada va a perder por el camino. Y hoy vamos a ver otra de las certezas del apóstol Pablo y cómo él la maneja en la iglesia, ¿de acuerdo? La certeza, bueno, vamos a adelantar ya que hay certezas con mayúscula, que son esas verdades que están claras en la Escritura, pero luego hay puntos de vista personales que también son certezas para cada uno, ¿de acuerdo? Pero que no están definidos claramente en la Biblia. O sea, hay temas en la Biblia que se prestan a diferentes opiniones. Y para cada persona esa opinión es su certeza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que hay certezas con mayúscula, ¿de acuerdo? Y luego hay certezas que pueden ser opiniones que uno tiene sobre un determinado tema que no necesariamente coincide con la opinión que otro tiene sobre el mismo tema, ¿vale? Un tema muy interesante, porque la idea es cómo manejamos eso. ¿Cómo manejamos eso dentro de la comunidad? Y Pablo nos lo va a enseñar. Vamos a Romanos capítulo 14, 1, 23 y vamos a seguir hasta capítulo 15, versículo 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para discutir, no para pelearse. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Y el que no come, pues para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Porque de ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, una afirmación, una certeza. Yo sé y confío que esto es así, que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es inmundo, para él esto lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la buena edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano pueda tropezar, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Hay certezas y hay certezas. Vamos a seguir el capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es lo que estaba leyendo anteriormente, que estaba en el capítulo siguiente. Por lo tanto, este es un texto que puede ser un poco extraño para nosotros, porque es un problema que se estaba dando en aquella cultura, ¿de acuerdo? Había un problema con la comida, ¿no? Si debo comer esto, si no debo comer esto, si debo guardar este día, esta fiesta, o no debo guardarla y tal. Eso viene porque la iglesia estaba compuesta de gente que provenía de la cultura judía, que tenían unas tradiciones, tenían unas normas alimenticias de comer, pero los gentiles que no venían de esa cultura tenían otras tradiciones, tenían otras costumbres. Ahora llegan a la iglesia, ¿de acuerdo? Llegan los dos pueblos a la iglesia, ¿de acuerdo? Y tienen que convivir. Cada uno con sus opiniones, cada uno con su certeza, ¿de acuerdo? Y aquí lo que estamos viendo es que aunque nosotros no tenemos problema con eso, ¿de acuerdo? Espero que no, pero sí que este caso ofrece principios muy interesantes para la convivencia con los hermanos de la fe y en la iglesia con personas que tienen diferentes pareceres y opiniones a los nuestros, ¿vale? O sea, son unos principios que son tremendamente vigentes, además llenos de sabiduría, ¿no? Porque como vemos en los medios de comunicación, los políticos, cada uno tiene sus certezas y cada uno, ¿de acuerdo?, las defiende hasta el punto de machacar al otro lado, ¿me entendéis? Esto es completamente de Dios, esto no sale de la condición humana. Entonces vamos aquí a ver principios muy interesantes, muy necesarios, muy actuales, para convivir en la iglesia con personas que tienen pareceres y opiniones distintos a los tuyos. ¿De acuerdo? Así que, como decía, la iglesia está formada, el problema era ese, que la iglesia de Roma tenía gente que procedía de diferentes contextos, y todas las personas que vienen a la iglesia vienen con un bagaje, con unas creencias, con unas tradiciones, con unas costumbres, con una mochila, podríamos decir, religiosa, o no. Eso también pasa aquí. Una persona que viene de un contexto determinado religioso viene con unas tradiciones, con unas convicciones, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando pasa por esa puerta no deja todo eso en la puerta en un día. O sea, la persona sigue teniendo cierta influencia de la cultura en la que se ha criado. Por lo tanto, todos traían un bagaje, una mochila religiosa, y al no tener una comprensión completa del Evangelio, luchaban con problemas determinados, y en este caso con problemas de conciencia, de que si deberían comer o no comer alimentos, o guardar o no guardar ciertas fiestas que un grupo de la iglesia guardaba. Los que venían sobre todo los que venían del contexto judío, pues ellos no podían comer ciertos alimentos, ¿de acuerdo? Y los que vienen del contexto judío, ellos guardaban todas las fiestas que había que guardar como ciudadanos judíos, pues había que guardarlas. Entonces ahí hay una cosa
¿Me entendéis, no? Un tema de cómo manejar eso dentro de la iglesia. Así que al mismo tiempo, dice el apóstol Pablo, que conviven en esa iglesia, lo que él llama, es algo que él llama cristianos que son fuertes o maduros, entre los que él se mete, y también habla de aquellos que todavía no son maduros, que los llama débiles. Ahora, llamar débil a un hermano, y Pablo es el que les llama débiles, no es peyorativo. No es peyorativo, no es despreciativo, no es que está diciendo, estos son débiles, no. Pablo entiende que hay gente que acaba de llegar, que tiene una mochila y que todavía no sabe mucho del Evangelio. ¿Me entendéis? O sea, por lo tanto, todos los creyentes que nacen de nuevo un determinado día, al día siguiente son bebés, ¿de acuerdo? Son lo que Pablo está diciendo aquí, están débiles. Además, el hecho de cuando uno nace es débil porque necesita que te cambien, que te vistan, que te den alimentos, etc. Nadie al siguiente día de convertirse puede decir yo ya soy fuerte. Y si lo dice es que hay mucho orgullo ahí. Así que quiero decir, Pablo no lo está diciendo en el sentido peyorativo, de desprecio, cosa que sí estaban haciendo algunos dentro de la comunidad, pero Pablo está entendiendo que hay personas que todavía que son niños en Cristo, ¿vale? Cuando utiliza ese término. Entonces, esto genera problemas de conciencia en algunas personas, problemas de rechazar, de criticar, de juzgar, de menospreciar, porque son palabras que aparecen en el texto, de unos hacia otros. Problemas que no son certezas, sino que son problemas de conciencia, porque Pablo va a hablar de eso, ¿no? Y la manera en que cada uno manejaba ese tema, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esa circunstancia, ¿de acuerdo? Me viene a la mente ahora mismo, yo en mi contexto católico había una tradición que había un día que se hacía una rosca, era bendecida por el sacerdote, si te comías un trozo de esa rosca no te ahogabas. No sé si eso en tu pueblo, no te ahogabas. Si tú te comías eso ese día, ya no te ibas a morir por ahogo, ¿de acuerdo? Entonces, pues claro, había cierta superstición, había cierta creencia en que la rosca era poderosa para librarte del ahogo, ¿me entendéis? Claro, cuando tú vienes a la iglesia y tú ves tienes eso en tu mente, no es fácil que tú te desprendas de ciertas cosas, ¿vale? ¿Me seguís, no? Vale, pues, pero esto es lo que está pasando, esto estaba generando, pues cierto, lo que he mencionado antes, pero lo peor de todo es que la forma en que manejaban esta realidad ponía en peligro no solamente la unidad de la iglesia, sino también la supervivencia de la iglesia. O sea, llega Pablo a decir, así que sigamos lo que contribuye, versículo 19, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿No? O sea, está hablando aquí no solamente de un poco de disturbio, de desasosiego dentro de la comunidad, sino que habla de romper la comunidad, la unidad de la iglesia. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, ¿de acuerdo? Así que aquí vemos la conciencia, las certezas y la vida en comunidad, ¿de acuerdo? La conciencia de cada uno ante determinados temas, las certezas de cada uno ante determinados temas y cómo encaja eso en la vida de la iglesia donde estamos. El apóstol Pablo dice en el versículo 14, yo sé, ¿veis? Es una certeza, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo no tiene problemas de conciencia respecto a este tema, ¿no? Es una certeza sobre este tema en concreto, pero vemos que la tiene, lo dice, pero la maneja, la certeza, de una manera diferente a como la están manejando otros miembros de la comunidad. El apóstol Pablo ha sido iluminado por la palabra de Dios, por el Evangelio, de una manera extraordinaria, ¿de acuerdo? Yo el otro día estábamos hablando de personajes favoritos del Nuevo Testamento, y algunos coincidíamos en el grupo pequeño, el apóstol Pablo, porque fue una persona que percibió tan claramente lo que era el Evangelio, lo que vino a hacer el Evangelio, de verdad que esto es algo sumamente extraordinario. Pues Pablo es así, es un hombre entregado plenamente a las tradiciones, a las fechas, a la comida, a guardar esto, aquello. Era un fariseo que bueno, tenía una lista así de grande de cosas que había que hacer, que no había que hacer. Pero cuando este hombre se encuentra con el Señor, no sé, se le van todas las
cosas que él había estado acumulando y tiene una percepción clara de lo que es el Evangelio y se siente liberado de prejuicio, de esa mochila de judaísmo legalista que tenía, y había llegado a la certeza él y confianza de que nada es inmundo en sí mismo. De hecho, él escribe al apóstol Pablo a los Corintios, Pablo escribe a los Corintios, porque este es un problema que se daba en diferentes comunidades, y dice que el ídolo no es nada. ¿Por qué? Porque la gente ofrecía un becerro, un cordero, una vaca a un ídolo, ¿de acuerdo? Porque le daban atribución al ídolo poderosa. Si yo ofrezco un sacrificio a un ídolo, el ídolo me va a dar descendencia, me va a dar una novia, me va a dar un marido, me va a dar una cosecha, me va a dar un coche, ¿me entendéis? Era una manera de comprar al ídolo, ¿no? ¿De acuerdo? Y Pablo dice, el ídolo, ya lo he dicho antes, ni habla, ni oye, ni toca, ni nada, no es nada. Por lo tanto, libraos de esa superstición, de esa dependencia de los ídolos. Los ídolos no son nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que se vende en la carnicería, que todo lo que estaba en la carnicería había sido ofrecido a un ídolo, pero claro, ahora iba un creyente y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago yo, no? Alguien que todavía no había sido liberado plenamente por el Evangelio, no sé, ¿no? He estado haciendo esto toda mi vida y no me parece bien, me he estado liberando de esto, no he estado comiendo de esto y ahora había los problemas de conciencia, ¿no? Entonces, Pablo lo tiene perfectamente claro, de todo lo que hay en la carnicería podéis comer, ¿de acuerdo? Porque el ídolo no es absolutamente nada, pero no todos en la iglesia estaban en el mismo punto y sintonía, ¿de acuerdo? Sobre este tema. Por lo tanto, el apóstol Pablo, como ve que no todo el mundo lleva las cosas como él las lleva, pues entonces nos va a dar 3 pasos. 3 pasos para la unidad y la convivencia en la iglesia, ¿no? Y sabiendo manejar nuestra certeza, ¿vale? Los pasos vienen ahora. Esto es la idea central, ¿de acuerdo? Vamos a ver 3 pasos para la unidad y la convivencia en la iglesia, sabiendo manejar nuestra certeza. El primer paso está en el versículo 1, ya empieza Pablo diciéndolo, recibir al débil en la fe. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es recibir a todo el mundo. No podemos ponernos en la puerta y hacer un escáner moral para ver si la persona que entra por la puerta se ajusta a nuestro código moral. Eso es lo que hacían los fariseos. Tú no puedes estar aquí comiendo pues nosotros somos más puros, más limpios. Nosotros no podemos hacer eso. Jesús no lo hizo. Comió con pecadores, con prostitutas, y por eso le estaban ahí, ¿no? Entonces Pablo que dice, mira, recibid a todo el mundo. Si no recibís a todo el mundo, ¿cómo van a acceder a la verdad? ¿Cómo van a acceder a la luz del Evangelio? ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Entonces, recibid al débil en la fe, pero no para pelearse, no para contender sobre opiniones, ¿de acuerdo? Porque uno dice que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Por lo tanto, como decía antes, el débil en la fe tiene que ser recibido, porque podría ser un bebé en Cristo, y como he dicho antes, todos lo somos. Puede ser también que sea una persona que viene de un contexto muy legalista, muy legalista, con una lista enorme para que seas un buen cristiano, qué es lo que tienes que hacer para que te aceptemos en esta comunidad, ¿me entendéis? La persona que trae una mochila legalista, que viene de un contexto legalista, pues viene con esa cosa, con ese problema de conciencia, ¿de acuerdo? Y puede ser también que la persona débil le falte todavía el conocimiento que necesita para superar ciertas cosas que todavía no comprende. No podemos pedir a una persona que acaba de llegar que comprenda todas las cosas y que su vida se ajuste a todos los estándares, ¿me entiendes? El estándar cristiano de lo que entendemos que debe ser un cristiano. Así que el débil en la fe no es una persona que desprecia, sino es una persona que puede estar en un momento determinado, pero que la iglesia no puede despreciarle, tiene que recibirle. Ahora, por otra parte, está el fuerte, todo el capítulo 5 habla de eso. Este cree que se puede comer de todo y Pablo, iluminado por el Evangelio, que se siente, como he dicho, liberado de este tema, es una fortaleza, es una certeza que Pablo tiene sobre el tema. Pablo es una persona que se siente libre en Cristo. Pero el hecho de vivir la libertad cristiana, que todavía otros no tienen, porque tienen la mochila, ¿me entendéis? No les lleva a sentirse superior que los demás o mejor que los demás,
sino que la libertad que él tiene en Cristo le exhorta, le enseña que tiene que tener consideración y paciencia con los que todavía no han llegado a donde Pablo está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, él exhorta a los fuertes, no a los débiles, a los fuertes, a que reciban a los débiles, pero no para pelearse, no para contender sobre estas cuestiones. ¿Me entiendes? Mira, un ejemplo. Si viene una persona de la calle y viene, que cree firmemente en santo tal, ¿no? Y, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido al parque tal, ¿no? Sí, porque es que yo creo en San tal, en lo que sea, ¿no? Ah, mire usted, eso no puede ser, ¿cómo puede usted que te cree en eso? Ya empezamos al principio, ¿me entiendes? ¿Me entendéis lo que digo, no? Hay que dejar que la persona sea iluminada por el Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Esa persona todavía no está plenamente informada, ¿no?, acerca de lo que Cristo ha provisto para ella, que entre otras cosas es liberarla de estas cuestiones. Por lo tanto, les dice a los fuertes, recibirle al que todavía no ha entendido todo. Recibid al que piensa diferente en cuestiones secundarias. Recibe al que está en otro punto que el tuyo en tu vida espiritual. O sea, esto también es verdad, no todo el mundo está en el mismo punto en su proceso espiritual de seguimiento a Cristo. Unos acaban de llegar, otros llevan 50 años, otros todavía no han entendido muchas cosas, aunque llevan muchos años, otros las han entendido el primer año. En la iglesia se dan estas situaciones, ¿no? Así que recibe al que todavía no está en el punto en el que tú estás. Y recibe al que no come carne por cuestiones de conciencia. Y es una exhortación que hace a eso, a los fuertes. Estos han recibido más información, más conocimiento, más luz. Decía un profesor que hay personas que reciben más luz que otras. El que ha recibido, porque la pregunta, bueno, y entonces las personas que viven en la selva, ¿estas qué va a pasar con ellas? ¿Van a ir al infierno? Pues mira, los que han recibido más luz, más conocimiento, más información, han tenido el privilegio de tener una iglesia al lado, serán juzgados conforme a la luz que han recibido. Los que han recibido menos luz serán juzgados conforme a la luz que hayan recibido. Los que llegan a ser fuertes en este sentido, como Pablo, que supera todas estas cuestiones del pasado, pues han recibido mucha luz. Y son los que reciben luz los que tienen que hacer el esfuerzo de no perder a los que todavía no tienen la luz que ellos han tenido. ¿Me seguís, no? Entonces, la manera en que estaban tratando los que se consideraban fuertes a los débiles, pues no era la manera correcta. Pablo dice en el versículo 3, el que come, que no menosprecie. Hay menosprecio aquí. Al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come. Porque puede ocurrir en las dos vías. ¿De acuerdo? Porque Dios le ha recibido. Por lo tanto, vemos aquí que el que come menosprecia al que no come porque se siente mejor que el otro, pero el que no come juzga al que come porque también se siente superior o se siente mejor que el otro. Y la razón que ya Pablo está diciendo y que va a añadir, y que esta es fulminante, dice, pero si Dios te ha recibido a ti, cariño, si Dios te ha recibido a ti, vas tú a poner pegas con este que también ha recibido, pero que todavía necesita un tiempo, ¿entendéis? ¿Quién eres tú para? Por eso aquí hay mucho egoísmo, superioridad moral, por esto, sentirse mejor, porque sabe cosas que el otro todavía no ha descubierto. Hemos visto mucho de esto, lamentablemente, ¿o no? En la iglesia, ¿no? Hay juicio, menosprecio, por cuestiones que son secundarias, que son opiniones, que pueden ser cuestiones de conciencia de cada uno, ¿no? Por otro lado, cada persona que llega a la iglesia, como decía antes, llega con un bagaje religioso, con unas creencias, con unas ideas determinadas, que son a veces, pues son completamente contrarias a las que tú tienes, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a poner el metro y decir, tú no pasas por aquí? O sea, ¿sabes? Cada persona está en un punto, en su búsqueda espiritual, y por eso Pablo dice que tenemos que recibir a todo el mundo. En la iglesia tenemos que recibir a todo el mundo. No solo a los que se ajustan a nuestra doctrina particular o nuestra manera de entender el cristianismo y la vida cristiana,
y la ética, etcétera, etcétera. Debemos recibir a todo el mundo. Y dejar que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios los que lleven a esta persona a dar un pasito más, a comprender cosas que todavía no comprenden. Por lo tanto, Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, dice, está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bueno, esto es un ejemplo de la esclavitud y del esclavo y del Señor, pero muy interesante. Pablo está diciendo aquí, nadie tiene derecho a criticar al esclavo de otro. Nadie tiene derecho a criticar al esclavo. O sea, esta persona a la que tú juzgas no es tu esclavo. ¿De acuerdo? No tiene que dar cuenta a ti. La tiene que dar al Señor, dice, ¿no? Dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Quiere decir que el Señor es Señor y tiene, entre comillas, su siervo. Y esos siervos responden ante el Señor, ¿de acuerdo? Y el Señor se encargará que este siervo que todavía no ha entendido algunas cosas, llegue a estar firme. Y nuestra tarea es contribuir en ese proceso, no ser de tropiezo, como dice Pablo más adelante, no ser de tropiezo al hermano y que se pierda. Porque nosotros nos hemos interferido, nos hemos metido en medio del Señor, que es el Señor, y de su siervo, que es su siervo, que ha recibido, como a ti también, ¿de acuerdo? Así que en esta iglesia damos la bienvenida a todo el mundo, a todas las personas, sea como sea, y confiamos que Dios les llevará al punto donde Dios quiera llevarle. Por lo tanto, las certezas que tenemos no deben llevarnos jamás, ¿de acuerdo?, al menosprecio, al juicio del hermano. Debemos recibir a las personas en el proceso de fe, de búsqueda de Dios en el que están. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer paso hacia el manejo de la certeza y de la vida en comunidad, ¿de acuerdo?, es recibir a todo el mundo. En segundo lugar, respetar. Respetar la conciencia del otro. Ahora pone Pablo un ejemplo. Uno hace diferencias entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. ¿Vale? Cada uno está o esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Son otro ejemplo distinto de las diferentes opiniones y sensibilidades que se estaban dando en esa iglesia sobre cuestiones, como hemos dicho, de comer o no comer, cuestiones que son secundarias, ¿de acuerdo? Dice un comentarista sobre esto que hay cosas que están claramente definidas en la Biblia, otras no tanto. En tales cosas no definidas, Pablo exhorta a recibir y no discutir y estar dispuesto a dejar el tema a la conciencia del individuo. Por ejemplo, cuando estábamos en el seminario había un debate dentro de la Iglesia Evangélica si un cristiano podía ser objetor de conciencia, si un cristiano podía ir a la mili y a la guerra o no debía un cristiano ir a la guerra ni a la mili, ¿vale? Y entonces había personas que eran objetores de conciencia y que no fueron a la mili por una cuestión de conciencia. Y el gobierno respetó la objeción de conciencia de cada uno, ¿de acuerdo? Pero otros, sin embargo, pensaban que había que ir a la guerra y tal. Entonces, los que tomaron la decisión delante del Señor de que ellos no sentían que debían de ir a la guerra, fueron, podríamos decir, coherentes con su conciencia, ¿o no?
¿no? Y decidieron por su conciencia. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí también, ¿no? Hay unos que hacen una cosa y lo hacen para el Señor, pero el que no la hace también la está haciendo para el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Forzamos al otro a que se venga a nuestro terreno? Ahora, es muy importante que dice aquí Pablo que cada uno lo hace para el Señor, ¿de acuerdo? En tales cosas no definidas, Pablo exhorta a recibir y no discutir y estar dispuesto a dejar el tema a la conciencia del individuo. Pero hagamos lo que hagamos, debemos ser capaces de hacerlo para el Señor. No usando la conciencia de cada uno como pretexto para hacer lo contrario de lo que la Biblia dice. ¿Vais? ¿Vale? No hacer, porque dice, apelas a tu conciencia, es que mi conciencia está tranquila. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hago esto. Pero tu conciencia no puede ir en contra de lo que Dios dice claramente. Por eso dice Pablo, uno hace eso y lo hace para el Señor, pensando en glorificar a Dios, pero es que el otro hace lo mismo, ¿no? O sea, el que bebe vino y el que no bebe vino. El que bebe vino dice, yo no tengo problema con eso y yo glorifico a Dios. No estoy, ¿me entiendes? Y el otro dice, yo no bebo vino y de esta manera estoy glorificando a Dios, ¿no? Ese es también un tema que también a veces hemos vivido, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que un momento tampoco la conciencia de cada uno se convierta como un pretexto para hacer lo contrario de lo que dice la Escritura y que tu conciencia sea un pretexto para el pecado. Hay cosas que están claramente definidas en la Biblia y tu conciencia debe someterse a la conciencia de tu Señor, del Señor, ¿me entendéis? No podemos usar la conciencia como pretexto para hacer lo que queremos, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay temas que hay que dejar a la conciencia de cada uno. Dice Francis Schaeffer sobre este tema, y también que lo aplica a la realidad de la Iglesia, mi tesis es que podemos comprometer a las personas moralmente más allá de aquello que la Biblia claramente ordena. O sea, no podemos comprometer a las personas moralmente más allá de aquello que la Biblia claramente ordena. A partir de ahí, solo podemos aconsejar. A partir de ahí solo podemos aconsejar. Porque hay espacios para la conciencia de cada uno. ¿Me entendéis? En cuestiones de opinión. O sea, tú no puedes obligar a alguien de tu congregación a que haga todo aquello, ¿me entiendes?, que tú crees que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Porque la Biblia no lo define claramente. Y entonces es correcto decir, yo no te puedo forzar a ti a hacer algo que la Biblia claramente no define. Allá tú con tu conciencia. Pero en el Señor, ¿eh? ¿Me seguís, no? Este es un tema delicado, pero es un tema sumamente práctico para la vida cotidiana. Entonces dice Francis Schaeffer, a partir de ahí tenemos que dejar que la persona, oye, me quiero casar. Y dice el líder religioso, pues tú no te puedes casar con esa persona, porque el Señor me ha dicho que tenías que casar con aquella. ¿Me entendéis? Esto ya es meterse en la vida de la gente. ¿Entendéis? Tú no puedes hacer eso. Dice, mira, lo que dice el Señor en la Biblia es esto, ¿de acuerdo? Ahora, hay espacio para tu conciencia. No podemos regular la conciencia de la gente, ¿entendéis? Pero sí animarla a que use la libertad de la conciencia para hacerlo en el Señor, ¿vale? Entonces, dice Francis Schaeffer, por ese mismo motivo, todo lo que el Nuevo Testamento no ordena en cuanto a la forma de la Iglesia es una libertad que debe ejercerse bajo la guía del Espíritu Santo, para cada lugar y tiempo en particular. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que también en la manera en que somos Iglesia, también hay diferentes maneras de opinión, ¿no? Entonces, Francis Schaeffer dice, hay unas cuestiones que son fundamentales que tienen que estar en la Iglesia, pero hay otras cuestiones que son secundarias, ¿de acuerdo? Que los líderes de la Iglesia misma, delante del Señor, dice, pues aquí enseñan a las mujeres, tú. No, pero eso no puede ser, en esta Iglesia enseñan las mujeres, ¿me entendéis lo que quiero decir? Hay que también dejar que el otro, delante del Señor, tome decisiones bajo su conciencia, porque no podemos exigir o pensar o perseguir que todos piensen
de la misma manera que nosotros. Por eso dice Francis Schaeffer, y esto es un principio en parque ¿no? Hay libertad después de tener claro el fondo, que el fondo es la palabra, la Santa Cena, el bautismo, son cuestiones fundamentales. En la iglesia tiene que haber liderazgo, la iglesia se tiene que reunir, hay que predicar la palabra. Hay cosas que son fundamentales, pero ahora si tú quieres reunirte en el parque, quieres irte a una montaña y predicar allí, no pasa nada, ¿eh? Lo importante es que predique. Si usas una mesa, un púlpito o no usas nada, eso es secundario. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Entonces hay libertad y gracias a Dios que la hay, porque entonces la iglesia se quedaría en el siglo I. Estaríamos todavía tocando la flauta, ¿no? Quiero decir, ¿entendéis? Pero vamos usando la libertad que el Señor nos da para que en conciencia tomar decisiones que confiamos al Señor. Entonces, estoy de acuerdo en lo que dice Francis Schaeffer y lo que he leído antes, y tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Tenemos certezas, las tenemos que defender, dar nuestra vida por ellas, pero hay cuestiones que no deberíamos pelear, que son cuestiones de opinión, que son cuestiones secundarias y que son cuestiones también que finalmente alguna persona tenga que tomar en base a su conciencia. ¿De acuerdo? En tercer lugar, sobre todo, está por encima de todo lo demás, aunque es el tercer punto, se convierte en el primero. El amor por encima de todo. La unidad de la iglesia por encima de tus opiniones. ¿De acuerdo? El bien del otro por encima de tu propio bien. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, de nada sirve. Entonces por eso dice Pablo, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también ¿por qué menosprecias? ¿Ya veis? No es solamente juzgarle, es menospreciarle, ¿no? Porque todos al final vamos a estar delante del Señor y Él es el que juzga. No juzguen, ¿no? Así que ya no juzguemos, versículo 13, más los unos, no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El juicio, el menosprecio, la provisión del juicio que hace Pablo, cada uno va a dar cuenta de sí, deja que él dé cuenta de sí. Decidir no hacer tropezar al otro, porque insistes en tu manera de entender esa doctrina, esa manera de ver las cosas, esa manera de lo que hay que hacer, y no ganar una discusión, pero perder a alguien que Cristo ha ganado con su sangre, ¿vale? Hay gente que le interesa ganar las discusiones, aunque alguien se muera por el camino. Ganar una discusión o hacer tropezar o perder o dividir la iglesia donde está. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa, fijaros la comprensión que tiene Pablo, ¿no? Pero para el que piensa que eso es inmundo, para él esto lo es. Pero si yo insisto en mi convicción y por causa de la comida, tu hermano es contristado, ya no estás andando conforme al amor. ¿Vale? Entonces, el amor por encima de todo lo demás. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El amor, la unidad, la iglesia por encima de tus opiniones. Así que, versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano le haga tropezar. Es aquello que decimos, si alguien que cree que no se debe comer sangre y tú le invitas a tu casa a comer, le preparas una morcilla, pues, chiquillo, ¿me entiendes? ¿Vale? Es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que comen. Bueno es no comer carne ni beber vino si es necesario, aunque todo eso lo puedas comer en tu casa, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Pues tenla para contigo. Está diciendo, ¿tienes fe? Esto es sabiduría, ¿eh? Lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Tú crees que eres listo? Pues sé listo para ti. ¿Tú crees que lo sabes todo? Pues para ti.
Porque si ese saber todo está haciendo daño al hermano débil, pues estás haciéndolo mal, ¿no? ¿Tienes tu fe? Pues tenla para ti. ¿Qué necesidad hay de ir demostrando al mundo la fe que tienes? Lo mucho que sabes, lo claro que tienes las cosas, ¿no? Todo eso está diciendo Pablo aquí. Tienes tu fe, tenla para ti. Así que los que termina Pablo ya, porque el texto no termina ahí, termina en el capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, ¿no? Por lo tanto, ya termino, hay certezas con mayúsculas, son cosas por las que tenemos que luchar y defender, ¿de acuerdo? Son verdades claras, pero todos sabemos que la Biblia no responde a todos nuestros interrogantes, a nuestras preguntas, y hay certezas que pueden ser con minúsculas. O sea, tú estás convencido de que el Señor va a venir mañana, pues ya está, ¿no? Otros dicen, no, todavía no va a venir, falta todavía 1000 años, ¿me entendés? Quiero decir, la Biblia dice que el Señor va a venir. Hay posiciones distintas en cuanto a cuándo va a venir, ¿me entendéis? No hagamos de nuestra posición, ¿no? ¿Entendéis? El Señor va a venir, creemos en eso, pues tú, que cada uno considere a la luz de lo que él entiende de la Biblia, pues tenga su posición en relación a esa doctrina, ¿no? Por poner un ejemplo. Por lo tanto, hay certezas con mayúsculas. Ahora, si viene alguien y te dice, no, el Señor no viene, el Señor ha venido ya, pues, amigo, esto, aquí hay que ponerse los guantes, esto lo voy a pelear, ¿eh? No, la Biblia no es la palabra de Dios, no hay que estar, no, vamos, aquí hay que, esto es una certeza clara a lo largo de toda la Biblia, pero hay otras cuestiones, como digo, ¿entendéis? Que no tenemos todos los datos. Por lo tanto, son pues, certezas con minúsculas. Qué bueno que las tengas, qué bueno que las tengas, pero que son con minúsculas. Y que tienen que ser pasadas por ¿me entendéis? Por el tapiz de que en ningún momento mis certezas personales se conviertan en una manera de dañar, de hacer caer o de hacer que alguien se vaya de la iglesia. ¿De acuerdo? De hacer daño al hermano. Las certezas con mayúsculas, las certezas con minúsculas y las certezas con minúsculas son esas opiniones que me he dicho, personales, que es bueno que las tengamos, pero procurando manejarlas como Pablo nos llama a manejarlas. Así que todos estamos en un proceso. El Señor es el Señor de esa persona que todavía no entiende todo. Vamos a ayudarle con amor, evidentemente. Tenemos que enseñar, discipular. Esa es tarea de la Iglesia. Pero tenemos que dejar que el Señor haga su obra en la vida de las personas. ¿Cómo nos manejamos con esto que Pablo nos dice en la Iglesia? Pues Pablo nos da 3 cosas que son certeza. ¿De acuerdo? 3 cosas que son certeza. Recibir, y eso es una certeza, sin discutir ni juzgar. Respetar la conciencia de cada uno sin menospreciar. Y en tercer lugar, que es el primero, amar al otro y a la Iglesia por encima de todo lo demás. Porque fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos recibió, nos cogió allí donde estábamos y trabajó en nosotros para llevarnos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y nos enseñó la importancia del amor por encima de todo lo demás. Amén. Señor, gracias te damos por este texto, porque puede parecer un texto desfasado, pero es sumamente contemporáneo, útil, práctico, en lo que tiene que ver con cómo manejamos nuestras convicciones, nuestras opiniones, nuestras creencias dentro de una comunidad donde cada uno tiene también su propia opinión. Ayúdanos, Señor, a imitar el ejemplo de Pablo. Ayúdanos también, Señor, a imitar el ejemplo de Jesús, de tu Hijo, Señor, y a buscar por encima de todas las cosas la unidad y el amor al hermano por encima de todo lo demás. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy